Hola, soy Rogelio Consejo de la Academia de Seducción, autor del libro Cómo excitar a una mujer en segundos. Y en este video te quiero hablar de cómo excitar a una mujer con palabras, o más bien de palabras para excitar a una mujer. Pero antes de eso, quiero hablarte de cómo excitar a una mujer sin hablar. ¿Y por qué quiero hablarte de esto? Lo que quiero que te des cuenta es que los animales, por ejemplo, no necesitan hablar para poder reproducirse. Y obviamente un macho león puede excitar a una leona hembra sin tener que hablar. Y así con todos los animales del reino animal. Y los únicos que sabemos hablar, los seres humanos, somos al mismo tiempo los únicos que somos capaces de echar a perder todo el proceso. ¿Por qué? Porque, si te fijas, los animales no necesitan aprender absolutamente nada y de manera natural saben exactamente qué hacer, qué decir y cómo comportarse para poder ligar, por decirlo de alguna manera. No solamente eso, algunos tienen incluso la capacidad de detectar cuándo es que la hembra, por ejemplo, es más fértil para poder maximizar las probabilidades de procrear. Pero bueno, no estamos hablando aquí de procreación, sino estamos hablando simplemente de sexo. Y por lo que te estoy hablando de todo esto es porque frecuentemente veo que hay mucha gente que me pregunta sobre es que alguna frase o alguna palabra o algún poema para excitar a las mujeres. Y lo que quiero que entiendas es que en sí no hay ninguna palabra que pueda servir para excitar a una persona, o más bien, no existe una palabra o una frase o un poema que vaya a excitar a todas las mujeres de manera automática. Y sobre todo, antes de poder excitar a una mujer con palabras, es importante entender cómo excitar a una mujer sin hablar. Y yo entiendo que a muchas personas incluso les parece imposible. Una vez estaba con unos amigos y estábamos platicando de seducción, etcétera, y de pronto hice el comentario sobre excitar a una chica sin hablar, de incluso seducirla sin hablar, sin haberla conocido y llegar y sin decirle una sola palabra, llegar hasta el punto de, por ejemplo, besarla. Y ellos me dijeron que era completamente imposible, aun cuando yo ya lo había hecho, nada más que ellos no lo sabían. Y lo que sucede es que, de entrada, muchas veces nosotros mismos nos convencemos de que algo es imposible y entonces nos bloqueamos. Y bueno, obviamente lo primero que tienes que quedarte claro es que es posible, no solo es posible, todos los animales en el planeta, excepto el hombre, son capaces de hacerlo, pueden excitar a las hembras sin necesidad de palabras. Y la cosa es que estamos acostumbrados a pensar en palabras, estamos acostumbrados a que aprendimos un cierto idioma y entonces utilizamos ese idioma para pensar. Pero pensar no son solamente palabras. Por ejemplo, tú también puedes pensar utilizando gestos. Y los gestos tienen cierto significado que puedes utilizar. Por ejemplo, cuando haces esto, automáticamente puedes sentir algo y te permite, por ejemplo, imaginar de maneras diferentes y cambia completamente tu fisionomía y cambia completamente tu estado de ánimo simplemente por hacer diferentes gestos. Por ejemplo, el hecho de sonreír ayuda a liberar serotonina. Y cuando tú sonríes, liberas serotonina y eso te pone de buen humor. Y el buen humor es parte de pensar. Pensar no es solamente decirse cosas a uno mismo. ¿Ok? Entonces, primero que nada, lo que quiero que entiendas es de que existen mucho más que palabras en el mundo. Hay que aprender a ver más allá de las palabras para poder realmente percibir el mundo como tal. Ahora, la cosa es que cuando tú vas a hablar con una mujer, o más bien cuando vas a conocer a una mujer, sin necesidad de realmente hablar con ella, por ejemplo, tus gestos, la manera en que la tocas, la manera en que comunicas con ella, si le dejas claro que ella te atrae y al mismo tiempo tienes las cualidades que a ella le atraen, que por lo general es seguridad, es sentirse bien consigo mismo y esa clase de cosas. Si tú tienes esas calidades y ella lo percibe, no que tú estés tratando de actuar como si las tuvieras, sino que realmente las tengas, que realmente las puedas experimentar y que ella pueda percibirlas directamente en ti. Y si ese es el caso, entonces, con tú tan solamente hacerle entender que ella te atrae, automáticamente, como por arte de magia, ella de pronto empieza a sentirse atraída por ti. ¿Por qué sucede esto? Lo que sucede, de hecho, es mucho más fácil ligar de manera no verbal, sin hablar, porque tanto estamos acostumbrados a hablar con nosotros mismos y a pensar el mundo en palabras, que en el momento en el que alguien empieza a comunicar contigo más allá de las palabras, sin utilizar palabras, empieza a comunicar contigo a un nivel inconsciente. Y cuando tú haces eso, por ejemplo, con una chica que te gusta, ella entiende
pero no se da cuenta conscientemente de por qué está reaccionando de esa manera. Y es tan sencillo como darse cuenta de que algunos gestos provocan una reacción en cualquier persona. Por ejemplo, voy a hacer un gesto que en cualquier tipo de persona más o menos provoca una reacción. ¿Qué tal este gesto? Hacer algo así en la calle, y probablemente si vas por la calle y le haces así a alguien, probablemente vas a recibir una reacción y no necesitas decir ninguna palabra para hacerlo. La cosa es que si tú tomas el control de tus gestos, de tu manera de hablar, de tu manera de tocar, de tu manera de mirar, de tu manera de sentirte y de tu manera de comunicar más allá de las palabras, porque incluso las palabras que dices cambian de significado dependiendo de cómo las dices. No es lo mismo decirle a alguien, por ejemplo en hipnosis, decirle relájate y siéntete cómodo ahí en donde estás, que decirle a alguien relájate y siéntete cómodo ahí en donde estás, porque ese pequeño factor, la velocidad con la que lo dices, cambia por completo la respuesta que obtienes y el significado de las palabras. En realidad, el significado de algo que tú dices no es tanto el significado de las palabras ni el significado gramatical, a pesar de que tenemos años de educación que quieren hacernos creer lo contrario, sino lo que realmente importa es la respuesta que produces en las personas. Y en este caso, tú eres capaz de hacer una respuesta de excitación, de deseo, de atracción, sin tener que hablar. Y para esto usas tus gestos, ¿ok? Obviamente, bueno, no voy a entrar en más detalle porque el tema de este video es cómo son frases para excitar a las mujeres, cómo excitar a una mujer hablando. Y lo que quiero que entiendas es que en sí no existe una frase que puedas utilizar. Lo que te voy a explicar es de qué manera puedes entender cómo funciona la mente y para que de esa forma tengas una vista más clara de cómo puedes excitar a una mujer con una frase o con algo que le dices. Pero de entrada no existe una frase mágica que puedas tener, que lees en un libro, vas y le dices y entonces ella se siente excitada. Eso no existe. Por más que algunos libros, existen algunos libros que medio proponen algo así, pero no funciona de esa manera. Ahora, lo que quiero que entiendas es que el lenguaje, la manera en que funciona el lenguaje, es que cuando tú aprendes las palabras, lo que haces es que relacionas los sonidos de las palabras con el contenido, el significante, que es la palabra en sí, con el significado, que es el contenido. Por ejemplo, si yo digo la palabra perro, perro es el significante, el sonido perro es el significante, mientras que lo que tú piensas cuando piensas en un perro, tal vez piensas en un perro en particular, tal vez piensas en perros en general, tal vez tienes un perro y piensas en él. Lo que tú piensas en particular, o el perro de tu vecino, o lo que sea que pienses, un ladrido, existen muchas cosas que puedes pensar con respecto a la palabra perro, pero el sonido en sí es el significante. Lo que tú tienes como referencia, las imágenes, sonidos, olores, etcétera, que te sirven como referencia, son el significado de la palabra. Y esto es tal vez algo que tú ya sabías, es semántica, es el estudio de los significados. Pero a lo que quiero llegar con esto es que cuando tú hablas, las palabras que dices despiertan en la otra persona automáticamente e inconscientemente el significado de los significantes que estás utilizando. Por ejemplo, cuando dije la palabra perro, automáticamente, sin tener que hacer ningún esfuerzo, vino a tu mente el significado de la palabra que yo te estaba diciendo. Por ejemplo, cuando te digo, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Simplemente para poder entender esa pequeña frase de ¿entiendes lo que te estoy diciendo?, tienes que pensar en lo que es entender, y automáticamente viene a tu mente el entender qué es entender, y lo que tú entiendes por entender, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando tú dices algo, esas palabras van a despertar en la otra persona una respuesta. Obviamente juega mucho, importa mucho, tiene un papel importante la manera en que dices las palabras. Por ejemplo, si tú todo el día hablas de manera monótona así, probablemente la gente se aburra con lo que estás diciendo. Y la cosa es que si tú aprendes a darle ciertos tonos a tu voz, puedes dirigir de forma mucho más poderosa la respuesta que las personas van a tener a lo que tú estás diciendo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿De qué manera puedes excitar a una mujer con palabras? Y la cosa es que la manera en la que lo haces es haciendo que tus palabras despierten en ella experiencias que hacen que ella se excite. Y la forma en que lo haces es accediendo a experiencias de sensualidad, de intimidad, en la que ella se ha sentido abierta, en la que se ha sentido relajada y cómoda,
sexualmente con una persona o incluso sola, como por ejemplo cuando se ha masturbado, y el hecho de ella pensar en ello cuando está contigo y de poder relacionar esas experiencias, esas emociones contigo, es lo que puede hacer que una mujer se excite. Ahora, es mucho más complejo que simplemente aprender una frase de memoria, y no solamente tienes que poder elegir las palabras y las frases que vas a utilizar y los temas de los que vas a hablar, sino que también tienes que tener una cierta manera de hablar, una cierta manera de moverte y una cierta manera de presentarte para que esto funcione. ¿Ok? Pero de entrada, bueno, lo que quiero que entiendas es que no vas a encontrar ninguna frase que te puedas aprender de memoria, y que más bien tienes que desarrollar tu capacidad para excitar a las mujeres, y que no solamente puedes hacerlo a través de las palabras, sino que, mucho más importante, puedes hacerlo sin hablar. Y una vez que dominas el arte de excitar a una mujer sin hablar, entonces va a ser mucho más fácil excitar a una mujer con palabras. Vas a poder encontrar mucho más fácil palabras para excitar a una mujer. Y bueno, este fue Rogelio Consejo de la Academia de Seducción, y bueno, nos vemos en un próximo video.